En esta presentación vamos a ver lo que son ciclos fijos. En la presentación anterior estuvimos viendo lo que era programación lineal y en este caso el método con el que vamos a proceder, al igual que en la presentación anterior, es mediante la resolución de un ejemplo. En principio es una pieza muy sencilla en la cual tenemos que pasar de un diámetro inicial de 100 milímetros a un diámetro final de 50 milímetros. Eso a lo largo de 50 milímetros de longitud. En primera instancia no habría ningún inconveniente respecto de lo que nosotros hemos aprendido a hacerlo desde la programación lineal. Si entramos un poco más en profundidad, vamos a ver que podemos desglosar, podemos desmenuzar esta operación en dos, en lo que es la operación de frenteado, en la cual tenemos que pasar de 151 milímetros de largo del material de partida a 150 milímetros de largo de la pieza final. Eso se puede hacer en 1 milímetro y podría realizarse en una sola pasada, con lo cual no habría inconveniente. Ahora, si analizamos lo que pasa con el cilindrado, vemos que para pasar de 100 milímetros de diámetro exterior a 50 milímetros en el diámetro final, tenemos que sacar 25 milímetros en una profundidad total. Eso significa que la operación de desbaste, sumado a la operación de terminación, tienen que retirar 25 milímetros en total. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para dividir lo que es el desbaste y la terminación para poder sacar esa cantidad de material? Lo que vamos a hacer en definitiva, en principio, es definir cuál es la profundidad que nosotros queremos sacar para lo que es la profundidad de pasada en terminación. Si nosotros la profundidad de pasada para la terminación es de 0,5 milímetros de profundidad de pasada, significa que nos quedan 24,5 milímetros de profundidad para pasar con la herramienta de desbaste. O sea, la herramienta de desbaste en sucesivas pasadas va a tener que retirar 24,5 milímetros. Si decimos que esa herramienta puede retirar, por ejemplo, 2 milímetros de profundidad máxima, significa que vamos a tener que hacer 12 pasadas de 2 milímetros, que es lo máximo que podemos retirar, y una pasada de 0,5 milímetros para poder terminar la pieza. Si ustedes recuerdan, para poder hacer cada una de estas pasadas, la herramienta tenía que aproximarse, mecanizar en el sentido del eje X, retirarse, volver a aproximarse, con lo cual tenemos 4 movimientos por cada una de estas 12 pasadas, con lo cual el programa de mecanizado se hace muy extenso y solo en la etapa de desbaste, teniendo en cuenta que esta es una pieza muy sencilla. Entonces, cuanto mayor es la cantidad de material que tenemos que retirar y por ende mayor son la cantidad de pasadas que tenemos que realizar, en este caso se empieza a hacer muy laborioso trabajar o programar línea a línea como nosotros vimos en la presentación anterior. Esto está previsto desde el punto de vista de lo que es la operación del control numérico y entonces es por esto que surgen herramientas como lo que son los ciclos fijos. En este caso, el primero que vamos a ver va a ser un ciclo fijo de desbaste, que lo que va a hacer es permitirnos definir un área de trabajo en la cual la herramienta de forma repetitiva con una profundidad que nosotros especifiquemos va a trabajar y va a ir arrancando material de esa manera. Entonces, vamos a analizar a continuación lo que es el ciclo fijo de desbaste, en este caso el G81. Como ustedes pueden ver acá, lo que tenemos en la figura superior izquierda es el área de trabajo de un ciclo de desbaste G81. Este ciclo de desbaste, nosotros lo que vamos a hacer es definir un área de trabajo en relación a la definición de 3 puntos. Un punto de inicio, que es el punto o el lugar donde va a estar la herramienta en el bloque anterior a la ejecución del ciclo, y después un punto A y un punto B. Ese punto A y ese punto B pueden estar alineados con respecto al eje Z, como es en este caso, o pueden estar corridos respecto del eje Z en otra posición del eje X. Entonces, de esa manera nosotros vamos a tener la posibilidad de realizar alguna pieza cónica. Por ejemplo, si nosotros trazamos el punto de inicio en esta posición, el punto A
y el punto B con esta disposición, lo que vamos a poder lograr son geometrías, por ejemplo, como la que tenemos en la parte superior derecha. En este caso, si nosotros definimos el punto de inicio en algún punto siempre fuera de la pieza, definimos un punto A, definimos un punto B, el área de trabajo de la herramienta me va a permitir generar esta geometría. Ahora bien, si nosotros el punto A lo definimos en este punto, por ejemplo en esta imagen, y el punto B en este otro, recordando que siempre el punto de inicio está por fuera del material que queremos mecanizar, vamos a poder ya lograr una geometría, por ejemplo, que tiene esta configuración como podemos ver aquí. Y la geometría más compleja que podemos lograr es la que vemos en la zona inferior izquierda, en la cual el punto A, si lo definimos aquí, el punto B acá, y el punto de inicio siempre por fuera del eje X y por fuera del eje Z, en una zona por aquí, lo que vamos a tener es la geometría más compleja que podemos lograr utilizando un solo ciclo fijo. De esta manera, una vez que definimos el área, nosotros vamos a definir una profundidad de pasada, y lo que va a hacer el ciclo fijo es realizar este movimiento de forma continua. Entonces lo que va a hacer es ir bajando de a 2 milímetros, por ejemplo, que es la profundidad que nosotros queremos realizar, hasta que encuentre los límites del área que nosotros hemos definido. Pero esto lo que nos va a beneficiar desde el punto de vista de la programación es que en un solo bloque, en un solo renglón, nosotros vamos a definir una cantidad de operaciones, por ejemplo, que pueden involucrar 20 pasadas, 25 pasadas o las que sean necesarias para llegar al diámetro final al que queremos arribar en función de la profundidad de pasada que especifiquemos. Ahora bien, si nosotros alineamos el punto A con el punto B, lo que vamos a poder lograr es generar una geometría como la que nosotros tenemos que hacer en nuestro problema, en la cual el punto A va a quedar definido por este vértice y el punto B por la arista en donde termina la pieza mecanizada. El punto de inicio nuevamente va a estar por encima del punto B y hacia la derecha respecto del frente de la pieza terminada. Entonces, de esta manera, el área de trabajo sobre la que vamos a trabajar nos va a permitir generar una geometría como la que particularmente en este caso tenemos que realizar. Ahora bien, ¿cómo es la programación? ¿Cómo nosotros le indicamos al control numérico la posición del punto A, la posición del punto B y qué otras alternativas me permite este tipo de ciclo, ¿no? Este tipo de ciclo fijo? Bueno, en principio, como decíamos antes, el punto de inicio, este punto, que fíjense nuevamente está retirado respecto del eje X y retirado respecto del eje Z, está bien, de la pieza, este punto está por fuera de la pieza, que es el punto a donde va a retornar la herramienta. Este punto, perdón, está definido en el bloque anterior a la programación del ciclo fijo. Entonces, este punto de inicio va a estar programado siempre en G0 en el bloque anterior. Vamos a tener un bloque que va a ser G0 y vamos a tener la coordenada en X y la coordenada en Z de la posición de la herramienta. Una vez que ese punto de inicio está definido, vamos a pasar a la configuración de lo que es el bloque ya del ciclo fijo. En este caso vamos a tener el número de bloque, vamos a llamar al ciclo fijo con el comando G81 y luego vamos a empezar a programar con los parámetros P, que en este caso van del 0 al 9, y vamos a empezar a definir las coordenadas de los puntos característicos A y B. Entonces, el punto P0, la característica P0, fíjense, vamos a escribir G81 P0, el punto P0 define la coordenada en X, la cota en X del punto A. Entonces, vamos a colocar la cota en X del punto A. ¿Y cómo escribimos esa cota? Vamos a tener que poner P0 igual K, que viene de la mano con que lo que estamos escribiendo es una constante, es un valor unívoco, no es un valor que vaya variando a medida que nosotros vayamos programando. Y lo vamos a poner entonces el valor P0 igual K, K nuevamente significa que esto es una constante, y vamos a poner la coordenada en X del punto A. Vamos a necesitar también definir la coordenada en Z del punto A, eso lo vamos a hacer con P1, P1 igual K, y la coordenada en Z, fíjense que en este caso va a ser un valor negativo, Z va a tener un valor negativo porque estamos a la
izquierda del origen de coordenadas del cero de pieza. Vamos a definir la cota en X del punto B con el valor P2. Con P3 vamos a definir la coordenada Z del punto B. Y de esa forma ya vamos a tener definidos los 3 puntos que definen el área sobre la cual va a trabajar la herramienta. Como dijimos antes, esta área se va a ir dividiendo en función de la profundidad de pasada que hayamos especificado para el desbaste. Esa profundidad de pasada la vamos a configurar con el parámetro P5. Nuevamente P5 igual K porque es una constante. En ese caso le vamos a poner la profundidad en milímetros. En nuestro caso, para nuestro trabajo, P5 va a ser igual a K2. ¿Por qué? Porque van a ser 2 milímetros de profundidad de pasada lo que vamos a realizar. Como esto es un ciclo de desbaste, se contempla o se entiende que después del desbaste se va a realizar una terminación. Entonces el programa lo que nos permite es que nosotros podamos colocar el material que queremos dejar para la pasada de terminación. Esto significa que el ciclo fijo va a calcular la cantidad de pasadas que tiene que realizar en función de la profundidad que definimos y el área de trabajo para que quede un sobrematerial para la terminación que se lo definimos respecto del eje X con el comando P7. En nuestro caso serían 0,5 milímetros, que esa es la profundidad de pasada que vamos a hacer en la terminación. Y después tenemos la profundidad también en el eje Z. Nosotros tenemos la profundidad respecto del eje X, la profundidad de pasada, y respecto del eje Z. Si nosotros tuviésemos una pared vertical, significa el sobrematerial que le vamos a dejar respecto del eje Z para también hacer la terminación en las paredes verticales de nuestra pieza que queremos tornear. Y después nosotros tenemos la opción con el parámetro P9 de que el mismo ciclo ejecute con la misma herramienta y con la misma velocidad de corte la terminación de la pieza. Esto significa, nosotros desbastamos y con la misma herramienta y la misma velocidad de corte ponemos la opción de poder hacer la terminación. Entonces, lo que vamos a definir con el parámetro P9 es el avance. En este caso, fíjense que dice velocidad de avance. Si nosotros acá el parámetro se está diciendo que es velocidad de avance, vamos a tener que trabajar en milímetros por minuto. No le vamos a poder indicar el avance en milímetros por vuelta, porque nos indica velocidad de avance para el acabado. Entonces ahí vamos a tener que escribir la velocidad de avance que queremos para que la terminación se realice. No podemos modificar la velocidad de corte, pero sí podemos bajar un poco la velocidad de avance para que la terminación quede un poco mejor. Ahora bien, nosotros también puede pasar o puede suceder que no querramos realizar la terminación con la misma herramienta y con la misma velocidad de corte. Con lo cual, en este caso, para este ciclo G81 de desbaste, lo que podemos hacer es poner que ese parámetro igual a 0 y el programa directamente, en ese caso, no realiza ninguna terminación y nos deja el sobrematerial para que ahí sí el perfil lo programemos de forma manual y hagamos una terminación con la herramienta que nosotros dispongamos o creamos que sea más conveniente. Ahora bien, nosotros aquí hemos visto entonces cómo son los parámetros, cómo se define el área y cuáles son los parámetros del ciclo fijo, que es bastante sencillo de aplicar. Así que volvamos al programa, al problema que nosotros tenemos que resolver y ejecutémoslo para poder prácticamente poder fijar este concepto. Entonces, esta es la pieza que tenemos que fabricar. Nosotros prendemos el torno. Con esto vamos a ir rápido porque ya lo hemos visto en la presentación anterior. Entonces, prendemos el torno. Si somos los primeros que lo prendemos y el torno está referenciado, vamos a ver las coordenadas respecto del cerro de torreta al cerro de máquina. Así que en principio lo primero que tenemos que realizar es el traslado de origen. ¿Está bien? Entonces, tenemos que pasar de trabajar del cero de máquina al cero de pieza. Entonces, vamos a agarrar, vamos a colocar el valor de la coordenada Z para el traslado de origen. En este caso nuestra pieza tiene 150 milímetros hasta el frente de la pieza terminada, con lo cual ahí va a estar posicionado nuestro cero de máquina. Ponemos las coordenadas, ejecutamos el comando de traslado de origen G54 y ahí vamos a empezar a ver en el control las coordenadas respecto del cero de pieza de la torreta.
Vamos a trabajar con la herramienta 1, que es la herramienta de desbaste, que tenemos programada, que tenemos medida. Entonces, en este caso llamamos a la herramienta. Tenemos las coordenadas en el control desde el cero de pieza hacia la punta de la herramienta, que es lo que nos va a permitir mecanizar. Encendemos el usillo con una velocidad de 120 metros por minuto. En este caso esa va a ser la velocidad que nos va a definir el fabricante del inserto que hayamos seleccionado y del material que tengamos que mecanizar. Colocamos M3 para que el usillo empiece a girar, y con G96 definimos que esto es velocidad de corte, lo que queremos que se traduzca en el movimiento del plato, No estamos definiendo una velocidad de giro, estamos definiendo una velocidad de corte. Cargamos el parámetro de velocidad límite, este comando de seguridad, para que cuando hagamos un frenteado, si nuestra pieza no tiene una buena sujeción, no exijamos a la pieza girar a la máxima velocidad que nos permite el plato, sino una velocidad máxima que nosotros definamos, pero no sin mantener la velocidad de corte constante para esa instancia. ¿Está bien? Todo esto ya lo hemos visto, por eso vamos rápido. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos vamos con un movimiento de aproximación para poder realizar ese primer movimiento que habíamos dicho de frenteado. En este caso nos vamos a ir a 2,5 milímetros de la superficie de la pieza, arrimamos la punta de la herramienta y en este caso nos preparamos para hacer el frenteado. Este primer movimiento lo hacemos en rápido y nos vamos a la coordenada X105Z0, con lo cual quedamos a 2,5 milímetros de la superficie y respecto del eje Z ya directamente sobre la coordenada, listo para poder hacer la operación de frenteado. Realizamos la operación de frenteado, lo hacemos con un avance de 0,08 milímetros por vuelta y bajamos un poco más que el 0, justamente para poder evitar ese defecto que comentábamos en la presentación anterior, que es que la herramienta tiene un radio de punta y que evidentemente tenemos que bajar un poco más para que justamente podamos eliminar el excedente que queda, dado que nosotros medimos la herramienta con una operación de cilindrado y una operación de frenteado, con lo cual nos queda ese bordecito que podemos eliminar de esta manera. Muy bien, dentro de la pieza que nosotros tenemos que fabricar, recuerden ustedes que teníamos que trazar esta área, la teníamos que definir. ¿Y qué es lo que teníamos que definir en esta área? En principio el punto de inicio. El punto de inicio previo a la ejecución del ciclo. Recuerden, ustedes hicieron la operación de frenteado y ahora tenemos que resolver toda esta operación de desbaste. Tenemos que sacar todo este material que está en rojo, de esa cantidad de pasadas que habíamos definido, que eran alrededor de 12. Entonces, después de que terminamos el frenteado, ya podríamos irnos hacia la posición de inicio. ¿Para qué? Para poder ejecutar el ciclo fijo G81. Entonces, ¿cómo definimos este punto de inicio? ¿Cuál es la referencia que debemos tomar para definir cuál es ese punto? En este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El punto de inicio tiene que estar desplazado respecto de Z por lo menos una vez lo que va a ser la profundidad de pasada que vamos a dejar para la terminación. Esto significa que si nosotros vamos a dejar un sobrematerial de 0,5 milímetros, nosotros la herramienta tiene que estar más alejada de esos 0,5 milímetros respecto del frente de la herramienta. Lo mismo sucede respecto del eje X. Nosotros tenemos que estar por encima de la pieza, por lo menos más allá de lo que va a ser la pasada de terminación. En este caso nosotros hemos decidido que el punto de inicio esté a 1 milímetro de la superficie de la pieza. Fíjense que estamos en el diámetro a 2 milímetros, lo cual significa que en el radio estamos a 1 milímetro de la superficie y estamos desplazados respecto de Z a 1 milímetro. Recuerden que la profundidad que queremos dejar para la terminación es de 0,5 milímetros. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo en Z, en vez de dejarlo a 1 milímetro, lo dejo a 0,3? Y después en el ciclo, le digo que el sobrematerial para la terminación sea de 0,5. O sea que dejé el punto de inicio más cerca que la posición a la cual después voy a tener que sacar material. Me va a saltar un error, ¿está bien? En este caso particularmente el punto A va a estar definido en este punto que está acá, con lo cual el programa, el control, no sabe bien dónde arranca la pieza. Sabe que el punto de inicio está en esta zona, pero como el punto A está acá,
En ese punto, si nosotros ponemos un Z más pequeño, quizás no nos salte esa alarma, debido a que el programa no sabe bien dónde empieza y dónde termina esta pieza donde yo quiero mecanizar con el ciclo fijo. Pero sí nos va a pasar respecto del eje X. Con lo cual, por eso, nosotros siempre tenemos que utilizar una distancia que sea mayor a la profundidad que queremos dejar para la pasada de terminación. Una vez que definimos el punto de inicio, en este caso el punto de inicio queda definido por la coordenada X 102, X 102, Z 1. De esa manera, nosotros ya definimos el punto de inicio y estamos preparados para poder hacer la programación del ciclo fijo. Como dijimos antes, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué coordenada tenemos respecto al punto A? La coordenada respecto al punto A es x50, z menos 50. La coordenada en x del punto B es, también como estábamos diciendo antes, 100 milímetros, es lo que está en el plano, en lo que es el material de partida. Y la coordenada en z del punto B, estamos hablando de menos 50 milímetros. La profundidad de pasada son 2 milímetros, el sobrematerial 0,5 y el sobrematerial en Z también 0,5 milímetros, con una velocidad para el acabado de 100 milímetros por minuto. ¿Está bien? Entonces, de esa forma nos queda definido el ciclo fijo para el desbaste de esa área de material. Bien, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo se traduce en lo que es el bloque? ¿Cómo lo escribimos? Todos estos parámetros que hemos definido en este caso. Los escribimos de la siguiente manera. Vamos a escribir G81, coordenada en X del punto A, ponemos P0 igual K, la coordenada en X del punto A, 50. P1 que define la coordenada en Z del punto A, vamos a escribir P1 igual K menos 50. Menos 50 es la coordenada en Z del punto A. Lo mismo vamos a hacer con las coordenadas del punto B, que van a ser la coordenada en X y la coordenada en Z. La profundidad de pasada y los sobremateriales respecto del eje X y respecto del eje Z. Y en este caso vamos a ejecutar, vamos a hacer que el ciclo ejecute la terminación, la pasada de terminación, porque pusimos una velocidad de avance. Ahora bien, más allá de que se realice una pasada para la terminación, más allá de que nosotros hayamos configurado una velocidad de avance, el hecho de que aquí haya configurado una velocidad determina la posición en la que va a quedar la herramienta cuando termine el ciclo. La posición en la que va a quedar la herramienta cuando termine el ciclo, en este caso, es la posición o la coordenada del punto de inicio. Recuerden ustedes que el punto de inicio lo definimos en Z1 y X102. ¿Está bien? Entonces, una vez que el ciclo termine, la herramienta se va a detener en esa posición. Y esto es importante para cuando nosotros tengamos que programar un ciclo G81, pero después de ese ciclo tengamos que seguir haciendo otras operaciones. Es importante que entendamos dónde termina la herramienta después de ejecutar el ciclo. Muy bien. Una vez que tenemos programado el ciclo fijo, lo que vamos a hacer es haber mecanizado ya la totalidad del material. Eso significa que la pieza nos quedó terminada, y lo que resta hacer en este caso, es directamente alejar la herramienta, que eso lo hacemos con los parámetros G0, X200, Z100, la alejamos la herramienta y detenemos el giro del lucillo y paramos el programa. Entonces, de esa forma tenemos la pieza mecanizada. Ahora bien, tenemos otra opción, que es hacer la terminación de la pieza con otra herramienta y colocando en el parámetro P9 un valor 0. Entonces veamos cómo sería esa posibilidad. Entonces, para esa posibilidad, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos en el parámetro P9 un valor de K que es 0. Entonces, de esa forma, lo que vamos a hacer es que
la herramienta, que el programa quede disponible para que hagamos una pasada de terminación, y que la configuremos de forma manual. Entonces, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que ver, es que la posición de la herramienta ya no va a ser en el punto de inicio, cuando termine el ciclo, sino que va a ser a la altura del diámetro de la pieza con el sobrematerial. En este caso nosotros dijimos que íbamos a dejar 0,5 milímetros por lado, con lo cual el diámetro para la terminación es 51 milímetros. Entonces la herramienta se posiciona en esa ubicación, 51 milímetros, y en Z queda desplazada lo mismo que en el punto de inicio, que era 1 milímetro. Entonces esa es la posición a la cual queda la herramienta. Si nosotros queremos hacer una pasada de terminación con otra herramienta, lo más lógico sería alejar la herramienta para hacer el cambio, para que la torreta pueda girar y sepamos que no vamos a chocar nada. Eso lo hacemos con G0, X100, Z100. Eso significa alejamos la torreta de la pieza. Ejecutamos el comando para cargar la herramienta de terminación. En este caso, yo lo que estoy haciendo es colocando una herramienta que en la biblioteca del WinUnisoft es una herramienta de terminación para cilindrado exterior. Entonces, en este caso, está en la ubicación 3 de la torreta y tiene el compensador número 3. Entonces, llamamos la herramienta, la torreta gira, cambia de herramienta disponible para mecanizar, y una vez que hicimos ese cambio, acercamos en rápido nuevamente la herramienta hacia ¿dónde? Hacia el diámetro final, en este caso que es X50, nos vamos a 1 milímetro del frente de la pieza, aumentamos la velocidad de corte y hacemos el perfil con un avance más bajo, ¿no? Con 0,08 milímetros por vuelta. Entonces, en este caso, lo que nos permite no realizar la terminación con el ciclo de desbaste es justamente poder cambiar la herramienta, aumentar la velocidad de corte y bueno, bajar el avance lo podríamos haber hecho, pero en este caso hacemos todo junto. Y en este caso, seguimos el perfil, en este caso con una programación lineal, ¿no? Nos vamos hasta Z-50, luego subimos en X hasta salir de la pieza, del material de la pieza, y después nos alejamos y de esa forma terminamos el programa. Ahora bien, como nosotros estuvimos viendo en la operación anterior, lo que vamos a hacer es probarlo, es probar este programa con el simulador para que podamos ver qué es lo que sucede. Así que vamos al WinUnisoft nuevamente, con nosotros esto lo explicamos en la presentación anterior, con lo cual no vamos a ahondar en tanto detalle como la otra vez. Abrimos el WinUnisoft, abrimos un proyecto nuevo y lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ir en este caso, al WinUnisoft, vamos a abrir el ejemplo del G81 con la pasada de terminación, incluida. Esto va a ser la pasada de terminación dentro del mismo G81 porque le pusimos al valor P9 un valor. Si hacemos clic en el editor vamos a ver el programa que escribimos, es el mismo programa que está en el PowerPoint, y si vamos al gestor vamos a poder cargar el material, el tamaño del material de partida. ¿Está bien? Todo eso ya está cargado, así que lo que vamos a hacer va a ser ejecutar, en este caso, el ciclo fijo. Bueno, ahí podemos ver la operación de frenteado y esta ya es la ejecución del ciclo fijo. En este caso, si ustedes ven los diámetros, van a ver que como tienen que sacar 24,5 milímetros, lo que hace el ciclo fijo es dividir el espacio que tienen sacando como máximo 2 milímetros. En este caso, vamos viendo la sucesiva cantidad de pasadas. Fíjense que todo esto lo hemos realizado con 16 bloques, cosa que nos hubiese llevado mucho más tiempo si hubiésemos hecho bloque a bloque. Fíjense la cantidad de pasadas que tenemos que realizar. Y en este caso es importante que observemos lo siguiente. Esto lo vamos a hacer paso a paso. Fíjense cómo el área ha sido dividida en la cantidad de pasadas que viene de la mano con la profundidad que definimos y las coordenadas del punto A y del punto B. Acá tenemos la pasada de terminación. Fíjense que todo esto ha sido realizado con la misma herramienta.
Y la posición final, fíjense, acá nosotros estamos en la última parte del ciclo fijo, la posición final es en la coordenada X 102 y estamos a 1 milímetro de la superficie terminada de la pieza. Y después, fíjense que con la herramienta en esta posición, lo que vamos a hacer es nos retiramos. Entonces, de esa manera, hemos culminado y hemos hecho todo lo que teníamos que mecanizar con un solo ciclo fijo y hemos terminado mismo la pieza en 16 bloques. Ahora bien, vamos a ver qué diferencias tenemos con el cambio de la herramienta, que es utilizando el valor de P9 igual a 0. Acá abrimos ese programa, nuevamente en la zona del editor van a tener lo mismo que nosotros hemos visto en la clase anterior. En esta parte van a tener el programa y acá van a tener que ajustar el material, que en este caso es igual que el material anterior. Entonces, vamos nuevamente a ejecutar el programa. Van a tener la operación de frenteado y ahora las operaciones de cilindrado. Fíjense, en la primera operación hemos colocado el punto de inicio en una posición muy alejada, con lo cual en el primer paso no pudimos sacar material. Vamos viendo las sucesivas pasadas. En este caso, la herramienta de desbaste es una herramienta romboidal de 80 grados de ángulo de punta. Van ejecutando las sucesivas pasadas. Yo en este caso he elegido que la simulación se haga de forma lenta, porque para lo que es la captura de video, a veces el video no se ve de forma fluida, y esta forma, por lo menos, de grabarlo así, por más que sea lento y bueno, lleve un poco de tiempo, la realidad es que por lo menos de esta forma sabemos que el video, dentro de todo, no vamos a perder alguno de los detalles que querramos remarcar. En el programa, en el simulador, acá ustedes van a ver sobre la parte inferior izquierda los bloques que se están ejecutando. En este caso es el ciclo fijo. Acá tienen los diámetros sobre lo que están trabajando, qué bloque es el que se está ejecutando. Fíjense los comandos, todo esto es G1, fíjense, la apertura es todo esto es G0, y esto lo vamos, si quieren, lo podemos hacer paso a paso. Toda la parte de cilindrado, lógicamente, se hace en G1. Toda la parte del mecanizado vertical se hace en G1 y el retroceso se hizo en G0. La aproximación se hace en G0, el mecanizado se hace en G1. Esto lo va a cambiar al final, ¿no? Se hizo en G1, ¿no? Entonces, de esta forma se realiza todo el proceso. Fíjense, en este caso nosotros ya terminamos con el ciclo fijo. Y fíjense la posición de la herramienta. Recuerden que nosotros acá le pusimos que P9 es igual que 0. Es igual a 0, con lo cual no queremos que el ciclo haga la pasada de terminación. Entonces fíjense dónde nos dejó posicionada la herramienta. Nos dejó posicionada la herramienta en el diámetro 51. Y esto lo tenemos que tener en cuenta justamente para nuestro próximo movimiento. ¿Nuestro próximo movimiento cuál es? Cambiar la herramienta. Si nosotros estuviésemos en el punto de inicio, quizás, si confiásemos o si tuviésemos bien medido cómo es el posicionamiento de la herramienta con el giro de la torreta, podríamos haber hecho quizás el cambio directamente sin mover la herramienta, sin alejarnos de la pieza. ¿Por qué? Porque estaríamos en el punto de inicio, en una zona que quizás con el cambio de la herramienta no chocaríamos la pieza. Pero bueno, al quedar tan cerca la punta de la herramienta, fíjense, la punta de la herramienta, después de que terminó el desbaste, queda tan cerca de la pieza que no nos podemos arriesgar, con lo cual lo que hacemos en el siguiente paso es alejar la herramienta, hacemos el cambio de herramienta, pasamos a la herramienta 3, fíjense, T3.3, nos acercamos nuevamente, fíjense que esta es una herramienta romboidal con un ángulo de punta más pequeño, y ahí hacemos la pasada de terminación con la programación lineal. Mecanizamos la pared y nos retiramos. Bueno, de esta forma hemos podido analizar un poco cómo funciona un ciclo fijo G81 de desbaste. Vamos a continuar, y ahora en este caso vamos a ver un ciclo fijo un poco más complejo que nos va a permitir resolver una geometría como la siguiente. Fíjense, nosotros ahora en este caso, no estaban viendo ustedes la pantalla. Ahí está. Vamos a trabajar sobre
la siguiente geometría, ¿no? Ahora sí, ustedes la están viendo. Esta geometría es la que queremos llegar. Y nosotros vamos a partir de un material de partida, nuevamente de una barra cilíndrica. Y en este caso ya aparecen radios, aparecen pendientes, aparecen chaflanes. Y nosotros queremos hacer todo esto con un ciclo fijo. Las limitaciones que tiene el ciclo fijo que vimos anteriormente, el G81, no permiten que nosotros podamos resolver este tipo de geometría. De hecho, nosotros podríamos hacer alguna geometría, un desbaste aproximado en esta primera parte, poniendo el punto A en esta zona, el punto B en esta, y haciendo el chaflán en la operación de desbaste, en la operación de terminación, pero ya esta geometría no la podríamos resolver con un ciclo fijo G81 por este radio principalmente y por este radio que están acá. Estos radios de 5 milímetros son radios grandes, con lo cual no los podemos resolver solo en la terminación. Con lo cual para eso existe un ciclo fijo, que es el G68, que nos va a permitir que nosotros esa área de trabajo, que el G81 la definía con los puntos de inicio, el punto A y el punto B, el ciclo G68 lo defina con un punto de inicio y una trayectoria que vamos a definir nosotros. Entonces esto ya lo vamos a tener que programar nosotros para poder decirle al ciclo cuáles son los límites de su área de trabajo para poder definir la operación de desbaste. Entonces bien, vamos a ver cómo es la configuración del ciclo G68. Fíjense, ciclo G68. En principio vamos a tener un punto de origen, un punto de inicio, que nuevamente es un punto que se define previo a la ejecución del ciclo. En el bloque anterior vamos a escribir las coordenadas de este punto de inicio, va a quedar definido. Entonces, ¿qué vamos a tener que definir dentro del ciclo? Las coordenadas del punto A, que el punto A es dónde comienza el perfil, cuál es la coordenada de comienzo del perfil de la figura que nosotros queremos realizar. ¿Está bien? Entonces, en este caso tenemos que definir las coordenadas en X y las coordenadas en Z de ese punto A, que es el inicio del perfil. Vamos a definir nuevamente la profundidad de pasada. Vamos a volver a utilizar la misma profundidad de pasada. Vamos a sacar 2 milímetros de profundidad de pasada. Vamos a agarrar y vamos a sacar para la terminación 0,5 milímetros en X, 0,5 milímetros en Z, y vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a tener la terminación hecha por el programa, por el ciclo fijo, y vamos a tener una programación hecha con la terminación hecha por nosotros con otra herramienta. Y fíjense que a diferencia de lo que era el ciclo G81, ahora en este caso nos preguntan dentro del bloque dónde está programado el perfil. Fíjense, dicen primer bloque del perfil, último bloque del perfil. Esto significa que vamos a tener que programar nosotros el perfil de lo que es la terminación, justamente de la pieza que nosotros queremos realizar, y eso nos va a llevar a una cantidad de bloques, y lo que nos está preguntando en este caso la configuración del ciclo es en qué bloque arranca el perfil, en qué bloque terminamos de programar el perfil. ¿Bien? El hecho de poder programar el perfil de forma lineal lo que nos va a permitir es resolver, fíjense, todo lo que son trayectorias curvas, trayectorias en diagonal, trayectorias rectas, pero con algunas condiciones. El perfil nosotros lo vamos a tener que programar. Todos los bloques de la definición del perfil se van a programar en coordenadas cartesianas y se tienen que programar siempre las cotas de los dos ejes. Recuerdan que nosotros decíamos, si nos vamos a mover en el eje X y no nos vamos a mover en el eje Z, solo escribimos la coordenada del eje X. Para que el ciclo fijo pueda interpretar las coordenadas del perfil, tenemos que escribir las dos por más que la estemos repitiendo. Significa, si vamos de X10 a X12 y nos mantenemos en Z0, tenemos que escribir X10Z0, X12Z0. Independientemente de que en Z no nos movimos, tenemos que repetir la coordenada porque si no, no lo interpreta el bloque. Y de vuelta, el perfil se dispone de tramos curvos y se deben programar con las coordenadas Y y K, que con eso no tenemos problema porque así es como hemos aprendido a programarlas. Entonces, bueno, nos dedicamos a la tarea y vamos a resolver, en este caso, este ejercicio. En este caso, para no hacer tan larga la explicación, me tomé la libertad de todos los primeros bloques, que fueron el traslado de origen, el llamado de la herramienta, el giro del plato y el límite de velocidad no están explicados, pero están acá colocados para que lo puedan ver.
lo mismo que la operación de frenteado. O sea que hasta este punto lo que hemos hecho es este perfil que está aquí en verde, es el material de partida que tiene 60 milímetros. Lo único que hicimos fue darle los 100 milímetros de largo que nos dijo el plano. Eso es todo lo que hemos hecho. No hemos hecho más que eso. Para directamente abocarnos a la tarea de trabajar sobre la programación de lo que es el ciclo fijo G68 en este caso. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que tenemos que trabajar como hicimos en el ciclo fijo anterior? El punto de inicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es programar el punto de inicio. ¿Y el punto de inicio dónde lo colocamos? Nuevamente, nosotros acá, en este caso sí, el inicio del punto de perfil, el punto A, como nosotros hemos hecho el frenteado, el punto A va a ser donde arranca el chaflán. Ahí nosotros vamos a empezar a programar nuestro perfil. Así que ahora tenemos que tener cuidado con que esta diferencia, esta distancia Z1, que va a ser donde está el punto A de inicio del perfil, el punto de inicio esté a la derecha, por lo menos más de 0,5 milímetros, que es lo que le vamos a dejar de sobrematerial. Si no, nos va a salir un error y no nos va a dejar trabajar y no nos va a dejar ejecutar el ciclo. Entonces, colocamos nuestro punto de inicio 1 milímetro corrido respecto de Z y 1 milímetro corrido respecto de la superficie, en este caso 2 milímetros en el diámetro, por eso decimos X62. Definimos el punto de inicio. Bien, ahora tenemos que definir las características o los parámetros de el ciclo fijo G68. Nos dedicamos a eso y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nuestro punto de inicio A, como dijimos, es el inicio del chaflán, con lo cual la cota en X de ese punto A va a ser X13, por eso tenemos la cota 13, en Z 0, por eso el valor P1 es 0. Profundidad de pasada 2 milímetros sobre material en X05, sobre material en Z05, velocidad de avance 100, si es que nosotros queremos que en este caso todo el perfil lo termine con la misma herramienta, la misma velocidad de corte, se termine dentro del mismo ciclo fijo. Por eso le ponemos a velocidad. ¿Dónde está escrito el primer bloque del perfil? Todavía no lo hemos escrito, por eso tenemos signo de pregunta, lo mismo que el último bloque del perfil. Todavía no lo hemos escrito, así que tampoco tenemos dónde están esos bloques. Entonces escribimos todos estos parámetros dentro del bloque, que en este caso es el N90. En el N90 tenemos todos los parámetros escritos para poder ejecutar el ciclo. Lo que nos falta es definir dónde y cómo vamos a escribir el perfil de la pieza terminada. Entonces, bien, vamos a avanzar. Y en este caso, nosotros escribimos en el bloque 90, G68, las coordenadas en X y en Z del punto A. Y si ya tuviésemos escritos el bloque donde está el inicio del perfil y el final del perfil, la realidad es que la pieza ya estaría terminada. O sea, el perfil ya lo habríamos definido. Si tuviésemos el perfil definido, ya tendríamos la pieza terminada, porque una vez que se ejecuta este bloque, ya no tenemos más que mecanizar, porque además en el valor P9 le pusimos una velocidad de avance, con lo cual, en este caso, la pieza ya estaría terminada. Una vez que escribimos ese bloque, si la pieza ya estuviese terminada, ¿qué es lo que hacemos? Alejamos la herramienta y ponemos el valor M30. Y acá es importante que entendamos qué es lo que hace el ciclo fijo, para que podamos interpretar de mejor manera cómo está programado. Lo que va a hacer el ciclo fijo es lo siguiente. Vamos a venir leyendo todos estos bloques. Con estos parámetros, el ciclo fijo lo que va a hacer es leer anticipadamente los números de bloque donde esté el perfil. Esto significa que nosotros podemos escribir el perfil en algún número de bloque en los cuales el programa se adelanta, el control se adelanta, hace un salto, lee este intervalo de bloques que van a estar escritos más adelante, y una vez que los termina de leer, aleja la herramienta y termina el programa. Tenemos que entender eso para que nosotros podamos comprender por qué seguimos escribiendo después del M30, ¿se entiende? ¿Qué es lo que vamos a hacer después del M30? Vamos a escribir justamente los bloques que van a definir el perfil de la pieza que queremos hacer. Entonces, en el perfil, fíjense, veámoslo. Arrancamos en nuestro punto de inicio, era el punto A. ¿Cuál es el punto subsiguiente? El punto donde termina el chaflán. El punto donde termina el chaflán, que en este caso queda definido por X15, Z-1. Seguimos y definimos la zona recta. ¿Hasta dónde? Hasta Z-15. Y fíjense que escribimos
siempre con las dos cotas, tanto la cota X como la cota en Z. Ahora vamos a programar el perfil del cono, de la zona cónica. Nuevamente estamos trabajando con G1, le vamos definiendo todo este perfil. ¿Está bien? Z-50, X30. Entonces, de esa forma escribimos esto. Vamos a esta parte lineal, nuevamente nos vamos a seguir en X30 y nos vamos a ir a Z-60. Fíjense que eso, menos 65. ¿Por qué? Porque es donde termina el radio mide 5 milímetros, con lo cual son 70 menos 5 milímetros, son 65 milímetros. Y de esa forma hemos llegado a donde comienza el radio. Recuerden, es un radio, en este caso, que está en sentido horario, con lo cual vamos a trabajar con un comando G2, también, donde termina las coordenadas, donde termina el radio, van a ser X30 más 5 de cada lado, o sea que vamos a tener un valor de X40 y vamos a tener un valor de Z menos 70. Fíjense, X40, Z menos 70, y el centro del radio está a 5 milímetros desplazado desde donde se inicia el radio, 5 milímetros respecto del eje X, por eso el versor Y vale 5 y K vale 0, porque en Z estábamos sobre el mismo lugar, sobre la misma coordenada. Hacemos la trayectoria recta después de este radio, en el cual vamos a tener que el diámetro va a ser 50 milímetros, o sea que va a ser X50, Z menos 70 con G1, y ahora vamos a tener el último radio con el cual vamos a terminar de delimitar el perfil, en el cual en este caso es antihorario, o sea que tenemos un G3, la coordenada en X final va a ser X60, que es la que tenemos aquí, X60, Z menos 75, X60, Z menos 75, y vamos a tener un G3, porque es antihorario, el versor Y vale 0, porque vamos a estar en el mismo valor de X, y en Z vamos a estar en K menos 5. Entonces, de esa manera tenemos escrito el perfil y de esta forma tenemos terminado el programa. Entonces, ¿cómo funciona el ciclo? Hasta el bloque 90, como siempre, un bloque atrás del otro. Ahora, en este bloque 90 lo que va a hacer el control es ir leyendo los parámetros y va a decir, el perfil está escrito entre el bloque 120 y el bloque 180. Perfecto. Entonces, releva el perfil, define el área de trabajo y ahí segmenta y hace el desbaste y la terminación. Una vez que termina con eso, sigue leyendo el bloque siguiente, N100, y luego el bloque M30. Y significa que como en el bloque M30 se termina el programa, que eso lo habíamos definido, M30 termina el programa y lo reinicia, estos bloques no los vuelve a leer. De esa manera hemos terminado esta geometría, que es bastante más compleja que la con la que estuvimos trabajando, y fíjense que en 18 bloques, una cantidad de bloques realmente reducida. Ahora bien, esto es para que la terminación se haga con la misma herramienta, con esta herramienta romboidal de 80 grados, que es la que tenemos cargada en el simulador, y con esta velocidad de corte de 120 metros por minuto. Pero si nosotros queremos cambiar la herramienta, cambiar la velocidad de corte, entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Fíjense, nosotros tenemos que aprovechar eso que hemos visto antes, de que nosotros vamos a desbastar, el control se va a adelantar y para el desbaste va a leer todos estos bloques. Sin embargo, en este caso, como pusimos que P9 es igual 0, le pusimos que no queremos que haga la pasada de terminación, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir leyendo después de que hizo el desbaste. Hasta el N90 lo que hicimos fue el desbaste, pero nos quedó un sobrematerial de 0,5 en X y 0,5 en Z, sobre el cual vamos a hacer la terminación. Entonces, después de que leyó este bloque, el programa sigue avanzando. Y en este caso, alejamos la herramienta, pero en vez de terminar el programa, la herramienta la cambiamos. La cambiamos por la herramienta 3, que es la herramienta de terminación. Avanzamos y lo que vamos a hacer es, en este caso, una vez que ya cambiamos la herramienta, volver a acercarnos. ¿A qué distancia nos acercamos? A la distancia donde comienza el chaflán. Esto significa que nos estamos arrimando al punto A, ¿no? Al punto A donde había comenzado el ciclo. Aumentamos la velocidad de corte a 140 metros por minuto y después lo que hacemos es, con G1 entramos en la pieza, ¿está bien? Tomamos contacto con este punto A de la
que era el que habíamos definido antes de ejecutar el ciclo fijo. Y luego aprovechamos todos los bloques que habíamos utilizado de seguimiento del perfil. Todos estos bloques son los que programamos y que son los que el control ya levantó para hacer el desbaste. Los utilizamos justamente para hacer la terminación, dado que es la misma trayectoria. Dejamos la trayectoria que justamente ya tenemos escrita y una vez que llegamos hasta aquí, la pieza está terminada. Nos alejamos con G0 y ahí podemos detener el programa, el giro del plato, si tuviésemos el lubricante, la bomba de lubricante también y demás. Entonces estas son dos formas que tenemos de programar con el ciclo G68, haciendo la terminación con el mismo ciclo fijo o justamente haciendo la terminación aprovechando que nosotros ya escribimos toda la trayectoria de la terminación. Bueno, vamos a ver ahora con el programa WinUnisoft cómo queda vamos a analizar particularmente cada caso con la simulación. Entonces vamos a pasar al programa de simulación. Vamos a abrir en este caso el G68, en el cual hicimos la terminación con la misma herramienta que el desbaste. Entonces, nuevamente en el editor cargamos este programa que está en el PowerPoint, que está en la presentación que acabamos de ver. En el gestor, el tamaño del material de partida. Y vamos a ejecutar. Primero vamos a hacer acá un zoom a esta zona, que es la zona de mecanizado. Y vamos a ejecutar el ciclo G68. Acá está paso a paso, por eso en la primera instancia no vimos la herramienta. Ahí está. Hacemos la operación de frenteado. Nos vamos al punto de inicio, arrancamos. En la primera pasada nuevamente nos quedamos un poco lejos, por eso nos sacamos material en la primera pasada. Y ahí arrancamos con las pasadas de 2 milímetros. El principio de funcionamiento es el mismo que el G81. Se define un área de trabajo, solo que en la parte inferior, en vez de estar definido por el punto A y B, está definida por la trayectoria que nosotros colocamos en este caso entre los bloques 120 y 180. Entonces ahí el programa está leyendo en el N90, el control está viendo cuáles son los límites de esa área del 120 para abajo. ¿Está bien? Se está adelantando en los bloques que están dentro del programa. Entonces aquí podemos ver cómo la herramienta va desbastando. Esta es la operación de desbaste con la herramienta de desbaste. Y en este sentido, el perfil que va descubriendo es el perfil que nosotros programamos con su respectivo sobrematerial. Son una gran cantidad de pasadas porque tenemos que sacar máximo 2 milímetros de pasada y eso nos lleva una gran cantidad de pasadas. Pero bueno, podemos ir viendo cómo el control va tomando como límite la trayectoria que nosotros definimos bloques más abajo, ¿no? Cosa que podemos ver acá, por ejemplo, en este radio, ¿no? Podemos ver cómo la herramienta ya va descubriendo el radio en la operación de desbaste. En la próxima pasada ya vamos a empezar a descubrir el cono, la parte cónica de la pieza. Ahí está. Vamos a tener una pasada más y de acá las voy a empezar a hacer manuales las pasadas. Fíjense. Y en este caso, esta es de las últimas pasadas de desbaste. Y ya vamos a ir a la pasada, en este caso, de terminación. Fíjense que ahí hizo el chaflán en una primera pasada. Y acá ya hace la pasada de terminación en cada uno de los tramos que definimos en la trayectoria. Y de esta forma pudimos hacer toda la operación. Fíjense nuevamente la herramienta, como dijimos que del ciclo fijo sea el encargado de hacer la pasada, que sea el encargado de hacer la pasada de terminación. Entonces el último punto al que va es al punto de inicio, luego se retira y fíjense que ahora lo que va a leer es el M30 y ya va a detener el programa, no va a volver a repasar el perfil más allá de que haya programas o que haya líneas escritas debajo del N110. También el N120 no lo va a leer, sino que ahí ya se va a detener el programa, ¿está bien? Y nos deja listo para ejecutar
la próxima pieza. Ahora vamos a ver la diferencia con la ejecución de este mismo bloque, de este mismo ciclo fijo, pero con la terminación hecha con otra herramienta. Entonces vamos a ir a este programa en el cual cargamos la última instancia, que fue la que estuvimos viendo. Entonces vamos a ejecutar el programa. Primero vamos a hacer un zoom en la zona que nos interesa analizar y vamos a analizar las diferencias. Vamos a ejecutar el programa. Acá, nuevamente, en esto no hay diferencias, el programa es igual. Toda la operación de desbaste es lo mismo, no hay ninguna diferencia con lo que estuvimos viendo antes. Pero nuevamente, para que se pueda apreciar el video, lo hacemos a esta velocidad porque en algunos casos la captura del video es lenta y a veces se pierden algunos detalles. Y bueno, por eso es preferible repasar un poco esta operación. Entonces, podemos ir viendo los diámetros en los que está la herramienta en cada uno de estos pasos, la velocidad de corte, el avance 0.1. Podemos ver el tiempo de mecanizado que nos llevaría. Podemos ver cuál es la línea que estamos leyendo en este momento, que es la línea 9. Y vamos, como dijimos anteriormente, vamos a ir descubriendo el perfil a medida que vamos avanzando en el desbaste. La estructura de los restos de los ciclos, en este caso, por ejemplo, ciclos de ranurado, son ciclos que mantienen la misma estructura, con lo cual, una vez que ustedes manejan en tanto el ciclo fijo el G81 como en este caso el G68, no van a tener inconveniente en poder interpretar ese tipo de ciclos. Lo mismo de la interpretación que tiene que ver con los ciclos en otros controles, digamos. Si bien los parámetros se pueden escribir diferente, lo que nosotros tenemos que entender un poco cómo es conceptualmente la operatoria de un ciclo, ¿está bien? ¿Qué es lo que hace, qué es lo que repite, qué es lo que interpreta y cómo programarlo, ¿no? Después cada manual de cada control va a tener especificado cómo son los parámetros y cómo se escriben para cada una de las operaciones que querramos realizar. Bueno, acá ya lo vamos a hacer paso a paso para que podamos ver el cambio de la herramienta y podamos analizar bien las diferencias, con lo que vimos anteriormente. Bueno, aquí vamos a ver que la herramienta se posiciona, fíjense, ahí terminó con el ciclo, perdón, creo que falta, ahí está, falta la operación esta, va a sacar un poco de material en el chaflán, ahí está. Y en esta posición, la herramienta, fíjense, vamos a ver, estamos en el bloque 9, seguimos ejecutando y ahí, en este caso, para este ciclo, por más que no hayamos hecho la terminación, la herramienta se detiene en el punto de inicio. Esto es una diferencia con el G81. El G81, recuerden que el ciclo fijo, si ustedes no hacen la pasada de terminación, se detiene en esta zona. En este caso, ustedes, por más que no hayan hecho la pasada de terminación, la herramienta vuelve al punto de inicio. Aquí nosotros nos alejamos, cambiamos la herramienta, nos aproximamos nuevamente y ya entramos con G1 con una velocidad, fíjense, de corte de 140 por minuto, 140 metros por minuto, con un avance de 0,08 milímetros por vuelta y recorremos el perfil que es el que ya teníamos escrito. ¿Se recuerdan de el bloque 140 en este caso? Porque agregamos dos bloques, entonces son 140 en adelante. Y ahí, fíjense cómo vamos a ir recorriendo lo que ya hemos escrito, pero en este caso, después de haber ejecutado el ciclo con la herramienta de terminación. Y de esta forma tenemos las dos posibilidades de mecanizar. Bueno, con esto nosotros vamos a dar por cerrado lo que es la parte de programación. Así que vamos a enviar unos ejercicios para que ustedes puedan resolver, para que vayan resolviendo con tiempo y que los envíen. Y en el caso de que ustedes pudiesen descargar este programa, el WinUniSoft, ustedes van a poder ejecutar las simulaciones, los ejercicios que les enviemos, y si no, me los envían y los simulamos o los corregimos sobre el papel o sobre el formato que lo puedan enviar. Bueno, con esto damos por terminado lo que es programación
en control numérico y particularmente con lo que ha sido los ciclos fijos G81 y G68 de desbast.